bueno, pues para finalizar en este bloque, ya para ir cerrando la participación de la doctora Silvina Romano en Alameda 67, hoy estuvimos hablando acerca de Guatemala a partir de la Revolución de 1944. Y bueno, doctora, ya para ir finalizando, ir cerrando, ¿cuáles son, desde su perspectiva, doctora, las disyuntivas en las cuales se encuentra hoy el terreno de la política en Guatemala? Hablaba hace rato acerca de quizás un retroceso hacia antes de 1944 o quisiera yo hacer también ya la pregunta directa. ¿Hay fuerzas democráticas actuales en Guatemala que pudieran llevar, digamos, a un cambio social para reorientar al país hacia una fuerza de, digamos, nacionalista, que no sea entreguista, que no aplique los dictados de Washington, del Fondo Monetario Internacional, que no esté, digamos, alineada a este proceso de entrega de la nación? ¿Existen estas fuerzas? Por supuesto que sí. El pueblo guatemalteco es un pueblo muy fuerte. Fíjate todo lo que hicieron y ahí todavía están. Están y van a seguir estando. Y lo interesante es que, digamos, hay una juventud muy movilizada y no estamos hablando solamente en la ciudad de Guatemala, sino en las zonas rurales. Hay varios sectores que están muy comprometidos en la lucha. Digamos, en general lo que se conoce a nivel internacional es la lucha por los derechos humanos, ¿verdad? Porque es lo que está más, digamos, en la palestra después del juicio por genocidio. Pero es impresionante la lucha por la defensa del territorio en Guatemala. Y eso, digamos, yo me atrevería a decir, 80-100% de pueblos indígenas. Digamos, digamos, si hay algo, ¿qué les puedo decir? Positivo, si se puede hablar de positivo, que ha quedado después de la masacre y el terror de los 80, es que los indígenas han sabido elevar su voz, ¿no es cierto? Y hacerse escuchar en distintos tipos de espacios, institucionales o no, y ¿no es cierto?, esa capacidad que tienen de organizarse. Eso está a la vista. Lo que pasa es que, claro, esto no va a salir en los diarios ni... Digamos, nadie quiere publicar estas cosas, de que la gente sí sabe organizarse en contra de una multinacional que quiere hacerles una represa al lado. Eso generalmente lo pasa en las noticias, ojo, a ver si les copia y les sale bien, ¿no es cierto? Por eso no lo pasan. Pero sí, el movimiento es muy serio, es muy fuerte. Yo no tengo información sobre partidos políticos consolidados que tengan digamos, una masa, digamos, que representen a una masa importante de gente con estas ideas, ¿no es cierto?, de nacionalismo, antiimperialismo, de solidaridad, de recuperación de territorio. No tengo esa información. Puede que esté equivocada, porque además al no estar allá se me van muchas cosas, pero sí les puedo decir que hay muchos movimientos y mucha gente que está haciendo. Por ejemplo, esta semana me contaban que están celebrando como los 70 años, bueno, el aniversario de la Revolución Guatemalteca justamente, y me contaban que ha participado una cantidad de gente inusitada, como nunca. Entonces eso me parece que es un buen índice, ¿no es cierto? Es un buen índice. Yo cuando el año pasado estuve en Guatemala en ocasión de el centenario del nacimiento de Arbenz, y quiero comentarle a la gente de que éramos algunos extranjeros, un colega de Uruguay, otro de Canadá, bueno, de alguna manera todos rescatando los logros revolucionarios, sobre todo del gobierno de Arbenz, y la prensa, aparte de la prensa guatemalteca, criticando nuestra presencia como extranjeros que íbamos a arengar en contra de la paz, ¿verdad? Eso está en los diarios de Guatemala. Y eso fue el año pasado. Imagínense lo que es a este nivel, ¿no es cierto?, de persecución física e ideológica que sigue habiendo todavía. Sí, doctora. ¿Cómo han procesado estas masacres de la población civil, la destrucción de aldeas? Estamos hablando de que, bueno, en términos oficiales fueron 250,000 muertos, 1 millón de desplazados. ¿Cómo ha procesado? ¿Cómo es posible procesar hechos así, doctora? Y no, vemos que es muy difícil, porque el nivel de violencia que hay hoy en Guatemala denota o es una consecuencia muy clara de... yo creo que la apuesta por parte de algunos grupos, que es muy interesante, que es en todo caso con la que yo puedo acordar, es con que solamente se puede procesar
a través de la recuperación de esa memoria, ¿no es cierto? Hablando sobre el tema, buscando justicia sobre eso, es decir, abrir ese momento de la historia lo máximo que se pueda. No sirve dejarlo atrás, no sirve este discurso que por ahí se escucha de, bueno, eso es el pasado, si queremos ir para adelante hay que pensar en un futuro, no tenemos nada que hacer con ese pasado porque el pasado no se vuelve. No, señores, al pasado nadie va a volver, pero si no hay una elaboración colectiva de los traumas sociales que hemos vivido en todos los países de América Latina, es muy difícil construir un futuro de esperanza, un futuro de justicia, de solidaridad, digamos, que se distinga en absoluto de ese pasado. Sí, sí, bueno, pues ya para ir cerrando, a mí me causa mucha preocupación la situación que se vive actualmente en Guatemala. Me parece que, y bueno, y en general en Centroamérica, ¿no? O sea, no, la invasión y la intervención en términos de los capitales transnacionales digamos, que pareciera que sigue vigente, ¿no? Los años 50, los años 60, los años 70 y los años 80, ¿no? Es preocupante de qué manera han logrado o siguen manteniendo el control de Guatemala a través de la vía de los flujos financieros y de las inversiones extranjeras. Entonces, bueno, es como dices, pues es muy difícil armar una propuesta en términos democráticos porque incluso el sistema político sigue siendo controlado por los intereses estadounidenses, ¿no? Entonces, bajo ese panorama, pues a mí me resuena mucho o me lleva a preguntarme si realmente se acabó la Guerra Fría en términos no concretos, ¿no? De lo que significó la Guerra Fría, sino de las implicaciones que tuvo para América Latina. Y un poco quisiera como que reflexionaras en ese sentido, puesto que es la línea de investigación que has estado desarrollando. Y bueno, te dejo y después volvemos para mandar saludos a nuestros escuchas que nos mandaron por ahí algunas preguntas, pero no dio tiempo de plantearlas con claridad. Entonces, una última reflexión sobre esto, Sil. Bueno, yo creo que la Guerra Fría no se terminó en América Latina. Creo que justamente no solo las tácticas de contrainsurgencia, el modo de expandirse del capital transnacional, la guerra psicológica a través de los medios, sobre todo, y de la presión económica, eso yo no he visto en ningún momento que acabara aquí. Digamos, que haya discursos, que siga habiendo discursos, incluso desde la academia, que han tratado de hilar argumentos diciendo de que no estamos frente al mismo mundo del intervencionismo directo que veíamos en la Guerra Fría, o que el nivel de soberanía hoy por hoy es indiscutido, ¿no es cierto? La soberanía es indiscutida porque no hay una bipolaridad o no hay un enfrentamiento bipolar, o que está prohibida la intervención económica, ¿verdad? Como lo dice la Carta de la OEA. Bueno, son todos discursos que se desvanecen en una realidad cotidiana que vivimos, que es, como dijiste muy bien vos, Tania, una permanente asedio del capital extranjero. Estamos hablando de una presencia cada vez más real de Fuerzas Armadas estadounidenses en nuestro continente. Plan Colombia, Iniciativa Mérida, Iniciativa para la Seguridad de Centroamérica, cerca de 50 bases militares en la Cuarta Flota y todos los centros que tienen las Fuerzas Armadas estadounidenses para el control de desastres naturales. Entonces, a mí ante esas ¿qué les puedo decir? Esos lemas o discursos sin ningún tipo de discurso, bueno, se acabó la Guerra Fría, no hay más contrainsurgencia, esos son discursos del pasado. Creemos nuevos conceptos. Bueno, yo lo que digo es que volvamos a ver a la gente, que veamos cómo estamos viviendo la mayoría de los latinoamericanos, y ahí vemos si es necesario articular otros discursos o si todavía es muy importante hablar de imperialismo, hablar de dominación, hablar de explotación, hablar de un sistema absolutamente, centrado en centros y periferias, que cada vez está más difícil de romperse esa dinámica. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo a partir de historias y procesos históricos como el de Guatemala y como el de América Latina en general. Gracias, Sil.
Gracias. Pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas de hoy. Doctora Silvina Romano, muchas gracias por atender a nuestra invitación. La verdad, como comentábamos fuera del aire, el tiempo se fue como agua. Hay mucho tema de dónde agarrarnos y discutir. Nos parece muy interesante poner a discusión a Guatemala justo ahora, 20 de octubre. Y bueno, los grandes retos que tiene Guatemala y las fuerzas democráticas por construir, y que pues parece que esto, lo último que dices, pues es muy importante. Había la mención de que pueden todos los radioescuchas que quisieran encontrar información de lo que está sucediendo en Guatemala, es dirigirse a la página web http://cmiguate.org, que es, si mal no recuerdo, el Centro de Medios Independientes, ¿no? En efecto. Centro de Medios Independientes de Guatemala. Ahí podrán encontrar toda la información que ustedes pudieran requerir para seguir discutiendo pues estos temas tan importantes. Doctora, en verdad le agradezco mucho su participación, su presencia, enriqueció el día de hoy a la Alameda 67 su debate, y vuelvo a repetirlo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y mi deseo es que a través de programas como el de ustedes y todo lo que podamos hacer, incentivemos a la lucha por la emancipación de los pueblos. Eso también era parte de la Guerra Fría y eso tampoco murió. Eso es lo que sigue, adelante. Así que yo les agradezco que estén ahí todas las semanas y vamos por todo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Sil. Y pues muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias a Diana, Carlos Garza, nuestro productor. Pues esto fue otro programa más de Alameda 67 por la emancipación de los pueblos de nuestra América. Quisiera invitar precisamente a